emisión de Noticias 45 del fin de semana. Buenos días y bienvenidos a nuestra emisión única los fines de semana y festivos a las 9 de la mañana. A continuación les presento los hechos que son noticia. En exclusiva para Noticias 45 tenemos las declaraciones de quien fungió como gerente de la campaña del actual presidente Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri Vélez, tras la publicación de Noticias Caracol de las presuntas interceptaciones a Callita Daza, en las que supuestamente se denota el carácter de Luis Guillermo Echeverri al frente de la campaña del presidente Duque. Señor Luis Guillermo Echeverri, es un gusto poder saludarlo. ¿A qué atribuye que se hablara tan mal de usted en esas conversaciones de Callita Daza y otros políticos quienes se quejaban permanentemente de que no había plata en la campaña Duque? Bueno, a ver, yo le contesto, ¿plata de qué y para quién? O sea, ¿quiénes se quejaban y por qué? Porque si hablaban bien o mal, yo no sé si estarían hablando bien o mal de mí. Lo único que le quiero decir es que yo no soy político, que yo administré unos recursos que son públicos y algunos privados que le dan la encomienda al gerente de la campaña de manejar bien unos recursos, respondiendo con mi patrimonio por ello, y por lo tanto yo, si hacer lo correcto es que da lugar a que hablen mal de uno, pues bienvenida esa crítica, porque viene de personas que obviamente están buscando lo incorrecto. Entonces, de manera que para mí no, yo no tengo ningún problema en que hayan hablado mal de mí en esos audios. Eso no, para mí, yo no sé si eso es hablar bien o mal. Lo único que le digo es que aquí se manejó una campaña transparente y se hizo, todo se reportó como se debía haber reportado y se hizo con la concomitancia de las autoridades que estuvieron presentes. A usted lo trataban de monarca, de mala persona, de intransigente y hasta de pelear con el expresidente Álvaro Uribe por el manejo de los recursos de la campaña. ¿Eso fue así? A ver, hombre, si manejar una campaña transparentemente, de acuerdo a una metodología, con una buena administración, con una estrategia, con gente que no era política, respondiéndole al país, al candidato, a la democracia, por un muy buen manejo de unos recursos públicos, es ser monarca, mala persona, intransigente o inclusive un hijo de tantas, como me trataron de decir, vaya y venga, entonces soy el más, listo, no hay ningún problema. Yo le respondo al país porque yo hice las cosas bien hechas. Segundo, es completamente falso que yo haya tenido diferencias con Uribe. Yo tengo una gran amistad con el doctor Álvaro Uribe, tengo por él un respeto inmenso. Él es un hombre transparente, igual que mi padre manejó las dos campañas de él con transparencia y pulcritud. Él sabía cómo se estaban manejando estas campañas y nunca me hizo ni un reclamo ni me solicitó absolutamente nada. De manera que eso es completamente falso y amañado de personas que se dedican a la habladuría y al cuento. Entonces queda claro que a la campaña del presidente Duque no entró ningún dinero de forma que usted no se diera cuenta, y precisamente esa era la queja de varias personas que querían aportar en las regiones. Señor Luis Guillermo, ¿qué opinión tiene usted hoy de la señora Callita Daza y de lo que se ha denominado la ñeñe política? ¿Tuvo ella autorización suya para hacer gestiones o tramitar recursos en el Cesar y en La Guajira? La señora Callita Daza nunca hizo parte del equipo de campaña ni tuvo ninguna función. A nadie, absolutamente a nadie le delegué la posibilidad de ir a tramitar recursos en ninguna parte. Es decir, nosotros todos los recursos los aprobé yo y el comité financiero que tenía la campaña. Esa señora, está demostrado, abusó de la confianza que le dio el doctor Álvaro Uribe, que como mucha gente que se le arrima, abusan de su condición humana. Eso de la ñeñe política no es más que un cuento mediático que se han inventado para poder tener a la honorabilidad del doctor Duque y la honorabilidad del presidente Uribe en cuestionamientos en los medios de comunicación. Eso no es otra cosa. Aquí hay gente muy buena en los medios de comunicación y muy seria, y también hay otra gente muy mala que se ha dedicado a lo que dice aquel refrán del ladrón juzga por su condición. Entonces la señora Callita Daza, como ha manifestado el presidente Duque, el expresidente Álvaro Uribe, y usted no era parte de la campaña y se habría tomado atribuciones que no le correspondían. Ahora hablemos de Alicia Arango. ¿Tenía usted una mala relación, como sugieren los audios, con la ministra? ¿Cómo es su relación hoy? A ver, yo con la doctora Alicia Arango tengo muy buena relación. Ella es una persona muy ocupada, no la frecuento y hablamos muy poco.
pero trabajó conmigo en la campaña, tengo un gran respeto por ella y como le digo, lejos de tener una mala relación con ella. Ahora, cuando uno maneja una campaña electoral en un país como Colombia con estas complejidades, sobre todo cuando estábamos con un candidato que en ese momento venía de la oposición, hay que tener mucho cuidado para poder llegar de un 1% a ganarse una presidencia en cumplir el Pareto electoral y respetarlo, la metodología y la estrategia. Y ahí pueden haber diferencias profesionales de cómo se hacen las cosas entre las personas que están acostumbradas al espectro político y las que nos ceñimos única y exclusivamente a lo administrativo, que fue el caso mío. Entonces, obviamente, eso, pues, como en todas partes, suscita discusiones profesionales, pero para nada un tema personal, de manera que vuelven y sacan, ponen en un contexto que yo creo que son de habladurías de la gente que participan en estos audios, que no se sabe de dónde vienen, sobre tratando de generar unos problemas que realmente no existen. Así es, discusiones profesionales. Déjeme preguntarle, ¿usted conoció al señor Guillermo Hernández o alguna vez supo que él quisiera aportar esos 1.000 millones a la campaña? Primero, no conocí nunca al señor José Gregorio Hernández. Entiendo que ese es el que se refieren como el ñeñe. Bueno, nunca lo conocí ni tuve que ver con él en mi vida. Segundo, no sé a qué 1.000 millones de pesos se refieren porque la campaña tuvo unos topes en consulta de 50 millones y en primera vuelta de 80 millones y en segunda vuelta no le recibimos un peso a nadie, ni siquiera una donación en especie. De manera que no sé de qué millones hablan, de 1.000 millones hablan, y yo no puedo responder por las cosas que haga la gente en la calle indebidamente. Lo único que le digo es que los gastos de campaña se repostaron transparentemente, hubo una cuenta única, 17 controles, solamente dinero en cheque, no se manejó efectivo, solamente le recibí en primera vuelta a gente conocida. La campaña estaba financiada, no necesitábamos plata de nadie. Teníamos los anticipos del gobierno, teníamos los dineros de los préstamos del Banco de Bogotá a tasa comercial y avalados pignorados contra reposición de votos y un préstamo del Partido Centro Democrático, también avalado con pagaré mío y que se pagaba con la reposición de votos. De manera que no necesitábamos plata de nadie. Ese es un cuento completamente irreal que pertenece a la ficción y que sobre el cual han tratado de edificar algo para desprestigiar al presidente Uribe y al presidente Duque. De acuerdo. Para finalizar, señor Luis Guillermo Echeverry, y agradeciendo su tiempo para Noticias 45, déjeme hacerle una última pregunta. Hay un audio en el que usted habla con la señora Daza, en donde ella le pregunta por quién maneja asuntos étnicos y negritudes en la campaña. Luego de contestarle, usted le dice textualmente: indígenas y negritudes, ¿qué más gente rara hay? ¿Marcianos o qué? Esa referencia, ¿por qué la hizo? Vamos por partes con respecto a esta pregunta. Lo primero, esta es una campaña que se hizo para todo un país, para todos los colombianos, de todo tipo de colombianos. Y se hizo por la democracia colombiana, por el futuro de los colombianos, hablando de legalidad, de emprendimiento y de equidad, como tener un país más justo y mejor. En ese sentido, todo se reportó en cuentas claras, se reportó en tiempo real y la autoridad lo conoce de esa manera. Esta señora no era parte de la campaña, ni trabajaba para mí en la campaña, ni tenía por qué llamarme a pedirme cuentas de la campaña, así trabajara para el doctor Uribe, porque el doctor Uribe siempre lo llama a uno y cuando él necesita algo, él mismo le lo pregunta a uno, no manda razones con nadie. De manera que era muy claro que la señora algún interés tenía y simplemente yo le pregunté que si alguna pregunta también, alguna cosa necesitaba saber también de los marcianos. Es así de sencillo. Esas fueron las declaraciones de Luis Guillermo Echeverry Vélez en exclusiva para Noticias 45. En otras noticias, el senador Álvaro Uribe presentó 13 puntos fundamentales que hacen parte del primer borrador del referendo. En las próximas semanas comenzaría la recolección de firmas, cuyo proceso terminaría en marzo del otro año, para así radicar el proyecto ante el Congreso y, de ser aprobado, los ciudadanos serían convocados a las urnas en el segundo semestre del 2021. El documento revelado por el exmandatario propone temas que podrían cambiar el rumbo del país, como la reforma a la justicia, donde se establecería una o dos altas corporaciones judiciales que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público. Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años o hasta una edad de retiro forzoso vitalicio.
elegidos por cooptación con aprobación del Senado. En cuanto a la eliminación de la JEP, sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales. Por otro lado, se refirió a las garantías judiciales a los integrantes de las fuerzas militares, exceptuando delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado. Igualmente se prohibiría que en el Congreso haya presencia de personas responsables por crímenes de lesa humanidad y también propone una reducción del 30% en el número de congresistas. En materia social, se incorporará la gratuidad educativa para los sectores más necesitados. Y en cuanto a la protección de líderes sociales, de acuerdo con la ley tendrán la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas. Finalmente, propone la protección remunerada para los ecosistemas estratégicos como la Amazonía. Se está proponiendo en este borrador la protección remunerada de los ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y el litoral pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el gobierno. Durante un operativo realizado en el municipio de Cumbitara, Nariño, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, con información de la DEA, lograron ubicar y destruir un megalaboratorio perteneciente al ELN, donde se procesaban 5 toneladas de cocaína al mes. Hasta ese punto llegaron en helicópteros funcionarios del CTI del Ejército Nacional, en compañía de perros antiexplosivos con los que transitaron cerca de 800 metros para llegar al laboratorio clandestino. Durante el operativo se registró un enfrentamiento con los integrantes del grupo armado, sin embargo no hubo personas lesionadas. En el momento del allanamiento el laboratorio estaba en pleno funcionamiento y se conoció que por lo menos 35 personas trabajaban allí. Por otro lado, se evidenció que para acceder al lugar fue construida una carretera con el fin de transportar en camiones los materiales requeridos para la actividad ilícita. Según las autoridades, fueron incautados 1.625 kilos de clorhidrato de cocaína macerada, 720 kilos de cocaína sólida lista para empacar, 325 kilos de pasta base de coca e igualmente fue incautada gran cantidad de equipos e insumos para la producción del estupefaciente que fueron objeto de control de legalidad por un juez de garantías. Dicho laboratorio estaba ubicado en una montaña donde se encontraron 6 estructuras de madera y tela negra destinadas para el bodegaje, procesamiento, secado, empacado, que además servían de dormitorio y cocina. Cabe mencionar que durante el operativo no hubo personas capturadas y el laboratorio fue destruido de acuerdo a las normas legales vigentes. Tras la satisfactoria intervención quirúrgica, se conoció que el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, abandonó la clínica de Pereira tras haber sido sometido a un cateterismo cardíaco. Cabe mencionar que el exguerrillero fue trasladado de Armenia a Pereira en las últimas horas, luego de haber presentado una dolencia en el pecho y teniendo en cuenta que hace unos años ya había sido operado del corazón en Bogotá. A través de un video, Timochenko anunció que continuará su proceso de recuperación en su residencia, tras haber sido dado de alta por parte del personal médico. Cabe recordar que el máximo líder del partido FARC fue diagnosticado con una enfermedad coronaria hace algún tiempo, que lo llevó a ser intervenido en marzo de 2018 cuando le realizaron una revascularización coronaria con puentes arteriales, cirugía que se realizó en la clínica Chayo en Bogotá. Fue necesario un cateterismo cardíaco, una pequeña reparación al motor, pero estamos bien. Mis agradecimientos a todo el personal de la salud por su diligencia. Ya me han dado la salida, todo salió bien, ya vamos para la casa, mucho reposo, dieta y disciplina, aseguró Timochenko. Desde su regreso al centro asistencial a la clínica ubicada en el sector de Pinares en Pereira, todo el procedimiento al que fue sometido Rodrigo Londoño se manejó bajo absoluto hermetismo, al punto que nunca hubo información oficial de las autoridades de salud sobre el cateterismo que le practicaron. El Gobierno Nacional, en alianza con la Gobernación, la Alcaldía y las instituciones de educación superior de Santander, benefició a más de 36.141 jóvenes con el apoyo al pago de matrículas y de sostenimiento. En el marco de la jornada Compromiso por Colombia, el Ministerio de Educación compartió las acciones que se adelantan en Santander para que los niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo.
Como parte de las acciones adelantadas por el Ministerio de Educación y gracias al trabajo conjunto con las administraciones locales y las instituciones de educación superior públicas, se han beneficiado más de 36.000 jóvenes, de los cuales 18.456 contarán con auxilio para el pago del 100% del valor de su matrícula. Así lo confirmó el viceministro de Educación Luis Fernando Pérez Pérez. Al gran esfuerzo que hacen los rectores de las instituciones, el gobernador, los alcaldes, por imprimirle a este departamento ese liderazgo en materia educativa, y ese es un tema a resaltar. Es el primer departamento en cupos de nuestros jóvenes santanderianos, es un gran logro para esta región. Adicionalmente, usted lo mencionaba, presidente, el Fondo Solidario por la Educación, que le llega a 661.000 jóvenes en este momento en el país y que será extendido el próximo año, cubre el 100% de la matrícula de nuestros estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica en la UIS. Cabe resaltar que para todas las regiones del país se han asignado cerca de 979.000 millones de pesos destinados al auxilio de pago de matrícula y al apoyo de sostenimiento para los estudiantes de educación superior. Con estos recursos, el gobierno ha beneficiado a cerca de 661.000 jóvenes. De ese total, 507.000 estudiantes cuentan con el apoyo del pago del 100% en la matrícula. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, implementó el segundo pico y placa sobre la autopista sur con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en la ciudad, la cual se ve afectada con los miles de vehículos que retornan durante el puente festivo. A continuación le contamos cómo funcionará esta medida. Esta medida, que se implementó por primera vez el pasado 12 de octubre, seguirá funcionando con el plan retorno, sentido Girardot-Bogotá y en el tramo de la autopista sur que pasa por Soacha. Aquellos conductores que no respeten la medida serán sancionados con un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, 438.900 pesos. Además, el vehículo será inmovilizado. Preste mucha atención, de la siguiente manera funcionará el pico y placa. Usted podrá movilizarse hasta las 12 del mediodía sin ningún inconveniente. Después de esa hora hasta las 4 de la tarde solo se permite el ingreso de los vehículos con placa terminada en par. Y después de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche podrán ingresar los vehículos con placa terminada en impar. Recuerde que la medida se levanta después de las 8 de la noche. Sin embargo, el alcalde Saldarriaga ha recomendado tomar vías alternas, pues desde el 15 de octubre quedó habilitada la avenida San Marón. De manera conjunta, las comisiones tercera de Cámara y Senado aprobaron en primer debate el proyecto para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. El proyecto de ley de vacunas fue presentado desde mitad de año por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Ricardo Ferro, la cual busca incentivar a las empresas que realicen donaciones a la subcuenta de mitigación de emergencias del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo con el fin de financiar la compra de la vacuna. A cambio de esas donaciones, las empresas recibirán descuentos tributarios. Ante la aprobación del proyecto, Ricardo Ferro, representante a la Cámara, se pronunció. Seguimos avanzando para que podamos lograr que antes de finalizar el año podamos tener todas las herramientas jurídicas para que el Estado colombiano pueda adquirir las vacunas, para que todos y cada uno de los colombianos, independientemente del estrato socioeconómico, nos podamos vacunar contra el COVID-19. Además, el representante agradeció al presidente Iván Duque el mensaje que envió con el fin de que el Congreso tramitara con urgencia la ley de vacunas. Cabe resaltar que Colombia es parte del Comité de Vacunas COVAX, que busca invertir en las vacunas más promisorias y garantizar un acceso equitativo. La tormenta tropical ETA, que está avanzando por el Mar Caribe, ha obligado a que el gobierno de El Salvador eleve el nivel de alerta ante su inminente llegada. El gobierno del presidente de la República elevó el nivel de alerta a escala nacional, señaló la Secretaría de Prensa de la Presidencia de Nayib Bukele en un comunicado. El país cuenta con una escala de alerta meteorológica que se compone de 4 niveles: verde, amarillo, naranja y rojo. Este domingo el nivel se elevó de verde a amarillo, lo que implica un monitoreo permanente por parte de las autoridades de protección civil.
Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió en Twitter que ETA de movimiento lento puede causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida en parte de América Central. El ministro de Gobernación, Mario Durán, ordenó que se activaran con anticipación las comisiones de protección civil de los 14 departamentos y de cada uno de los 262 municipios del país para atender eventuales emergencias entre la población. Esas comisiones deben identificar y alistar sitios que puedan ser usados como albergues en caso de evacuaciones debido a las tormentas que se espera afecten a El Salvador a partir del martes. Con la Ruta de las Flores se inició en Medellín la Feria de las Flores, que ante la contingencia del COVID-19 este año será virtual y contará con silleteros, trovadores y grupos musicales para que todos disfruten desde sus hogares. Los ciudadanos podrán disfrutar de la programación desde sus hogares, ya que algunos, aparte de los recorridos, serán transmitidos por el canal local Telemedellín, por las redes sociales de la alcaldía, el sitio web de la feria y la aplicación Feria de las Flores 2020. El subsecretario de Arte y Cultura, Álvaro Narváez, dijo que con esta ruta se impactarán 45 parques y se iniciará en los corregimientos y continuará por las comunas. Vamos a ver cómo las rutas de silletas, trovadores y artistas llegan a su casa. La idea es que nos quedemos en casa, que las veamos pasar y celebremos la Feria de las Flores desde casa, añadió el funcionario. Aquí la ruta de los silleteros: lunes 2 de noviembre, Comuna 15, Guayabal 16, Belén 80, San Antonio de Prado. Martes 3 de noviembre, Comunas 8, Villahermosa 9, Buenos Aires 10, La Candelaria y 14, El Poblado. Miércoles 4 de noviembre, en las comunas 1, Popular 2, Santa Cruz 3, Manrique 4, Aranjuez 12, La América y 13, San Javier. Jueves 5 de noviembre, cerrará en las comunas 5, Castilla 6, 12 de octubre 7, Robledo y 11, Laureles Estadio. Esta es toda la información en Noticias 45. Gracias por acompañarnos y recuerden seguir todos los hechos del día a través de nuestras plataformas digitales. Ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio. Entretenimiento y de opinión. Puede almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. Future is now. De auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivo para coronavirus el día de hoy. Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. La película del Flaco.
Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos.